Hoy es un día muy especial para nuestra comuna, porque nos reunimos para presentar un libro llamado El Tabo del siglo XX, Memorias del Litoral Central de Chile, escrito por dos tabinos, Manuel Núñez García y Juan Pablo Elgueta Rojas, de dos generaciones distintas, pero con motivaciones comunes: el amor por nuestro territorio que nos cobija y por dejar para todos nosotros y futuras generaciones un libro que nos habla de nuestra historia, de cómo fue desarrollándose el espacio que habitamos y quiénes fueron los actores relevantes en esta historia. La presentación del libro se hará a través de una mesa de conversación, y para ellos invitaremos a subir al escenario a quienes van a ser los actores de esta conversación. Los voy a ir presentando y los vamos a invitar que se acerquen acá a tomar asiento, por favor. Primero, don Manuel Núñez García. Adelante. Asiento. Manuel Núñez García nace en El Tabo el año 1935. Desde sus primeros años, su curiosidad insaciable lo llevó a explorar y documentar las características de nuestra geografía, las riquezas naturales circundantes y los misterios dejados por los antiguos pueblos originarios que ocuparon esta tierra mucho antes que nosotros. Sin duda es un sabio autodidáctico de nuestro pueblo, apasionado coleccionista y recopilador de todo lo que hable de nuestra historia. Su vasto conocimiento acerca de las familias tabinas y su amistad con antiguos veraneantes destacados lo posiciona como un confidente invaluable en la comunidad. A lo largo de su vida ha desempeñado distintos roles en distintas esferas, destacándose como comerciante, en la construcción, en el deporte, en organizaciones comunitarias como dirigente y en el transporte, que fue sus últimas actividades que tuvo. Su dedicación y amor por la historia local lo hacen un pilar esencial en la preservación y transmisión de la rica herencia histórica y cultural del Tabo. Un aplauso. Juan Pablo Elgueta Rojas. Adelante, Juan Pablo. ¡Bravo! ¿Sí? Perteneciente a una familia tabina, ¿ya? Es licenciado en Educación, licenciado en Historia y profesor de Historia, egresado de la Universidad de Playa Ancha, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Como investigador, se ha orientado hacia temáticas relacionadas con el patrimonio cultural, la geografía de la percepción y las organizaciones sociales, desarrollando tesis sobre, uno, el cementerio número 1 de Valparaíso como elemento figurativo del patrimonio cultural porteño. También trabajó en tesis sobre el impacto social de la gran minería del hierro en Huasco y orígenes, desarrollo y evolución de los movimientos socioambientales en la memoria de sus protagonistas. Un aplauso para Juan Pablo. Nos va a acompañar también en este conversatorio don Carlos Celis Atria. Adelante, don Carlos. Donde usted quiera. Don Carlos Celis Atria es parte de una importante familia de este Tabo, ¿ya? Él es historiador, miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y presidente de esta institución entre los años 1991 y 1999. Miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía desde 1976.
Su notable contribución a la disciplina histórica fue reconocida con la medalla Mata Vial al Mérito Historiográfico en el año 1993. Nieto del fundador del balneario del Tabo, don Armando Celis Maturana, y por sobre todas las cosas, un amante de esta tierra. Un gran aplauso a don Carlos. También invitamos a pasar adelante a don Alfredo Reyes. Venga para acá. Alfredo es arquitecto, es hijo también de familias antiguas que contribuyeron a la creación de esta comuna. Él, desde niño que ha estado aquí en el Tabo y ha visto cómo ha ido evolucionando nuestra comuna, y también ha contribuido con distintos proyectos inmobiliarios en la comuna. Entre lo que hoy podemos conocer o puede ser más familiar para ustedes es lo que es hoy día la municipalidad en su fachada, ¿ya? Él fue el actor de ese, así que un aplauso para Alfredo. ¿Y quién va a moderar esta conversación? Don Gabriel Matei. Lo invitamos adelante, don Gabriel. Gabriel es compositor, ingeniero civil hidráulico, magíster en gestión cultural y trabajador de la cultura, profesor universitario. Desde los primeros años de la década de los 60, es un fiel veraneante y vecino del Tabo, hijo de Enrique Matei Cortés y Alicia Correa Álvarez. Gracias por estar hoy día acá. Gabriel, usted tiene la palabra. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Marlene ya presentó a todos los protagonistas que están acá, así que me ahorraste, Marlene, esa parte. Y claro, ustedes se habrán dado cuenta que tenemos acá personas muy importantes. En primer lugar, don Manuel Núñez, ¿no es cierto?, que es un testimonio, una memoria viva, que acaba de cumplir 89 años. Le pedí permiso para ver si podía decir la edad, me dijo que sí. Recién cumplió 89 años. Después, don Carlos Celis, ¿no es cierto?, que hay que decirlo, él empezó con la investigación, con el trabajo para ir descubriendo lo que es la historia acá del Tabo. Hizo un libro el año 1985, que no fue publicado, pero entiendo que ahora, Carlos, ¿estás trabajando en ello? ¿Y cómo va ese proyecto? No, simplemente estoy recopilando una cantidad de textos relacionados con el Tabo que hice desde antes del 85, ese fue el primero, con la idea de transformar todo esto en un libro definitivo desde mi punto de vista sobre lo que se ha hecho en tantos años. Sí, no, y es muy importante porque ese libro, que es originalmente del año 85, es el que ha servido referente para muchos textos que están circulando, digamos, en distintos medios, vienen de él, de su investigación. Así que, además, Carlos, hacía tiempo que no venías al Tabo. ¿Cuánto tiempo que no venías al Tabo ahora? Yo creo que en los últimos 10 años probablemente he venido 2 o 3 veces, claro, no más que eso. Sí. Así que él ya la semana pasada estuvo acá porque fue reconocido, ¿no es cierto?, como un aporte al patrimonio del 2024. Y aprovechen después, cuando tengamos aquí la convivencia, de conocerlo, compartir con él, porque, como les digo, una persona muy importante, que estamos todos agradecidos de lo que él ha hecho y de lo que está haciendo ahora. Esperamos este o el próximo año hacer una nueva actividad donde podamos presentar el libro que él está preparando. También está aquí Juan Pablo Olgueta, ¿no es cierto?, que ya lo decía Marlene, es magíster en historia, un hombre nacido acá, que tiene raíces profundas en el Totoral, etcétera, y él también es un investigador muy importante que ha estado conversando con muchas personas de acá,
tiene muchas entrevistas, tiene ya un archivo muy valioso, una memoria tabina, y se unió con don Manuel para hacer este libro que, como decía Marlene, son dos generaciones que se unen con un objetivo común, con una motivación común. El libro yo ya lo conozco, me tocó hacer el epílogo y el libro es muy potente, así que vamos a conversar sobre él, pero desde ya les digo que es importante que lo lean, que lo tengan, que lo compartan, que lo difundan. Ahora, claro, cuando se habla de historia, muchas veces nosotros tenemos rollos con la historia, como que en el colegio nos aburrían las clases de historia porque eran puras fechas y cosas de memoria que no tenían nada que ver con nosotros. Incluso muchas veces estudiamos la historia europea, la historia del Medio Oriente y qué pasa con nuestra historia. Bueno, yo creo que los tiempos han ido cambiando y hoy día cada vez se hace más importante conocer la historia local. O sea, dónde yo vivo, qué ha pasado aquí en este territorio, quiénes somos. O las clásicas preguntas, ¿de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? La historia es algo muy importante porque tiene que ver con la experiencia, con la vida. Ustedes mismos, cada cual, ¿no es cierto?, cuando quiere conocer a otra persona, ¿qué es lo que hace? En el fondo le pregunta la historia. Le pregunta dónde naciste, dónde estudiaste, cuál es tu familia, qué cosas te gusta hacer, has viajado, no has viajado. Uno, sin darse cuenta, lo que le está preguntando a otra persona para conocerla es su historia. Igual, si ustedes quieren conocer el Tavo, tienen que preguntarle al Tavo dónde naciste, cuáles fueron tus primeros años, qué has hecho en tu vida. Las mismas preguntas que uno le hace a una persona, se las hace al pueblo, al territorio, porque es la única manera de conocer. Y eso vale tanto para los pueblos, a las personas, a los países. Se suele decir que la historia se justifica para que no volvamos a cometer los mismos errores. Es cierto, pero no es solo eso, porque también la historia se justifica para aprovechar la experiencia, para aprovechar los conocimientos adquiridos, para potenciar los aciertos, porque la historia no son solamente errores, hay muchos aciertos. Entonces, ¿qué aciertos podemos rescatar, potenciar, proyectar hacia el futuro, transmitir a las nuevas generaciones? Todo eso es lo que la historia es el patrimonio humano que nos da sustento para vivir, nos da sentido para vivir. Entonces hay sabidurías acumuladas, experiencias acumuladas, hay símbolos que finalmente son los que van generando la identidad, el sentido de pertenencia. ¿Fijan? El compromiso con lo propio, los valores afectivos, el cariño por el lugar donde uno vive, por el terruño. Yo les aseguro, no aquí, porque yo sé que aquí hay muchos vecinos, vecinas que son investigadores, que están escribiendo, hace años ya que hay gente trabajando, pero en general si ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente que está en la playa qué saben del Tavo, no tienen idea. Ahora, si uno le pregunta a la gente en cualquier parte qué sabe de Chile, saben re poco. Sabemos poco de Chile. Incluso si uno pregunta ¿y qué significa la palabra Chile? La mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa ni siquiera la palabra Chile. Y eso se podría enseñar en cuarta o quinta preparatoria a los niños, pero no se enseña. Entonces yo digo, Chile ignora a Chile. Y yo me atrevo a decir en cierta medida que el Tavo ignora al Tavo. Por lo menos hasta hoy día, o hasta hace unos años atrás, porque aquí también tenemos a don Enrique Pizarro, que también ya ha hecho escritos bellísimos sobre el Victoria dormido, ¿no es cierto? Y hay otras personas que han estado trabajando también sobre la historia del fútbol. El Tavo poco a poco se está dando a conocer, pero la mayoría todavía ignora al Tavo. Y no sé si será bonito vivir consumidos en la ignorancia. Si somos seres humanos, no conviene tanto eso. O sea, es mejor saber un poquito del lugar donde uno vive, ¿no es cierto?, para crear vínculos, para poder hacer aportes también y entregar un mejor Tavo a las futuras generaciones. ¿Se fijan? Eso es lo bonito, poder entregar algo mejor para futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, este libro yo diría que marca un hito histórico, porque Juan Pablo con don Manuel han trabajado un buen tiempo en esto, y en ese sentido yo quisiera preguntarles a ellos cómo lo hicieron, qué los motivó a ustedes para
¿Cómo empezaron? ¿Si se conocían hace mucho tiempo? ¿Cómo comienzo de esto? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para mí, por lo menos, que es la investigación que nosotros hicimos fue en el año 88 más o menos, a pedido de don Enrique Muñoz Cobaice, alcalde de la ilustre Municipalidad del Tao en ese entonces, que él quería que lo ayudáramos en investigar cómo se había iniciado el Tao. Eso hizo un pedido muy sencillo, pero bastante decidor en el fondo. Yo, con el que en paz descanse, mi amigo Bea, hijo José Miguel Carrasco, el hermano, el Pato Patricio y Flores, que era secretario del club. Iniciamos un trabajo, nos pusimos de acuerdo y José puso su máquina, empezamos a sacar fotos de aquí y allá. Y con la coincidencia que don Alfredo Reyes me había facilitado a mí un proyector de diapositivas. Entonces yo traté de hacerla funcionar. Esa es la de las cosas. Hablamos con Pesuto, ¿verdad? Que hicimos harto y cosas, uno hacía una cosa, otro otra, cada uno cumplía con sus obligaciones. Pero esta cuestión fue creciendo mucho, ¿verdad? Las cosas que con una foto que nosotros sacamos primero del proyector, fue una cosa para mí por lo menos y para los demás también muy, muy importante. Logramos, como le digo, sacar 81 fotos relacionadas con el litoral central. Y eso lo hizo Pesuto, la llevó a Santiago, por aquí, por allá, todo. Y se sacó, pues, de ahí empezamos a investigar todo lo que podíamos saber a través de amigos, de tantas personas. También logramos tener ¿cómo se llama? Parte de la investigación de don Carlos. Por eso que para nosotros don Carlos y Alfredo han sido fundamentales porque le ha dado la sustancia a esta investigación. Y ojalá, le digo, que esto chispeara, como yo le decía el otro día a mi amigo aquí, a Gabriel, que chispeara en el sentido como explotara, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros, los que estamos acá hoy día, pudiéramos aprender más del Tao, que no se nos quede en el tintero o lo metamos debajo de la almohada y mañana lo leo, no. Aquí la obligación de todos nosotros es cada día saber más del Tao, de las raíces taurinas, de todo lo que podemos hacer para que el Tao vaya siendo cada día más atractivo, ¿no es cierto? Las autoridades van a tener que hacer lo mismo. Entonces, ese es el inicio de este libro. Pero lo hacemos dicen en el libro está que lo hacemos en conmemoración en agradecimiento a las generaciones pasadas. Para las presentes le agradecemos también y que sea un buen testimonio para la futura. Eso nomás, así se inició esto. Bueno, don Manuel fue bien claro. Su llamado es a leer el libro lo antes posible, o sea, esta noche.
No se pueden dormir esta noche si no han leído el libro. Adelante. ¿Cómo fue el inicio, la motivación? Ajá, bueno, muchas gracias, Gabriel. Primero me gustaría comenzar agradeciendo a todas las personas que han venido a acompañarnos esta tarde y sobre todo a las que se reconocen en el pueblo balneario del Tabo como sus orígenes y su hogar. Como se dijo, bueno, yo soy profesor y licenciado en Historia, y en mi caso las motivaciones van por esa parte, pero también van por la parte de mi familia, mis orígenes familiares. Mis abuelos maternos, ambos fueron campesinos del Totoral, vivieron allí hasta la década del 70 y en ese tiempo decidieron bajar al balneario. Mi abuela nació en 1921, ella se llamó Mercedes Silva Berrueta, y la abuela de ella, la madre de ella, fue Adela Berrueta. Adela Berrueta fue hermana de Isabel Berrueta, esposa de Horacio García. La familia García ha sido el clan familiar más grande que ha existido en el Tabo. Yo estoy seguro que más de algunos de sus descendientes están hoy día con nosotros. Bueno, el padre de mi abuela fue Luis Silva Cornejo. Él también fue un campesino del Totoral. Tuvo un hermano también muy conocido, muy recordado. Incluso Jonás, en su libro Raíces Tabinas, tiene un apartado sobre él, porque fue el primer tabino en crear un avión de madera y lanzarse por un barranco para intentar volar. Obviamente la experiencia no resultó bien, pero al menos consiguió quedar en nuestra historia. El nombre de ese personaje, como repito, fue Leoncio Silva Cornejo. Hay un humedal hoy día que lleva su nombre. Por otra parte, mi abuelo, bueno, también campesino del Totoral, nació el año 1913. Se llamó Juan de Dios Rojas Álvarez. Él tuvo 9 hermanos, 9 hijos, y agricultor, campesino, un hombre muy conocido entre la gente de su tiempo. Crecí escuchando las historias de él. Era un hombre sociable, divertido, muy simpático, según lo que conozco. Entonces, las motivaciones por mi parte están desde ese lugar. Mi origen familiar, que está profundamente arraigado al Tabo, y también mi profesión. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya sabemos las motivaciones un poco. Sería interesante ahora que nos contaran ustedes mismos las partes del libro, cómo está formado el libro. Son varios capítulos, tiene muchas fotos históricas gracias a la máquina fotográfica de Alfredo. ¿Trajiste la máquina, Alfredo, no? Sí, tengo autorización de mostrarla, señor Palacio. Porque esa máquina es histórica, esa máquina es patrimonio. Esa máquina es patrimonial. Y las fotos que están en el libro son gracias a esa máquina. Así que, bueno, ahí más adelante le vamos a ofrecer la palabra también a Alfredo para que nos cuente algo. Entonces, bueno, sería interesante que nos contaran un poco ya del libro, propiamente del libro, cómo está constituido. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, el libro está dividido en 3 capítulos principales. El primer capítulo da cuenta en forma general sobre los orígenes del Tabo, habla sobre los primeros asentamientos españoles, la formación de la propiedad. Hay algunos datos arqueológicos en los que incluso don Manuel ha sido partícipe, hasta llegar a la formación del fundo y posterior balneario a principios del siglo XX, finalizando con la creación de la comuna a inicios de 1960. El segundo capítulo se enfoca principalmente en el desarrollo de los primeros servicios públicos, el agua potable, el alumbrado público, el servicio de correos, el teléfono, el policlínico o casa de socorros. Continúa los bomberos, el comercio en general, los clubes deportivos y la formación de la primera población social del balneario. Como para tener presente, vale señalar que en estas instituciones don Manuel tuvo una participación muy relevante, lo cual hace más importante aún este trabajo porque está basado en una fuente directa, en una persona que participó en la ejecución de todas estas cosas. El tercer capítulo, que algo hacía mención Gabriel, para mí es uno de los más interesantes, si no es que es el más interesante por la calidad de la fuente que ahí aparece, está compuesto por un conjunto de 30 fotografías inéditas, que por su antigüedad representan los primeros testimonios gráficos del balneario.
Estas fotografías, como también se adelantó ya, fueron tomadas por el prestigioso médico Ernesto Prado Tagle, quien desde el año 1924 fue propietario en este lugar. En estas imágenes es posible observar un sinnúmero de elementos y detalles que permiten recrear cómo era la vida material y social del Tabo de a principios de siglo. En esta foto podemos ver, y hemos estado proyectando algo ahí, cómo llegaban los primeros veraneantes por la playa en carreta, conocer cuáles fueron las primeras construcciones, muchas de ellas ya no existen. Hay imágenes de fiestas, hay reuniones sociales, hay vestimentas, paisajes, porque el paisaje tabiino era muy diferente en aquel entonces y mediante estas fotografías podemos recrearnos al menos la idea. Hay imágenes de las familias fundadoras, por ejemplo, ahí vemos a don Carlos Bolton, creo, ¿no? Con su señora. Y personajes del pueblo también, personajes populares, de los habitantes que fueron llegando y fueron componiendo la comunidad a partir de entonces. Todas estas fotografías, que como vuelvo a repetir, están en el tercer capítulo, contienen un comentario que está realizado en base a los recuerdos y a la memoria viva de don Manuel. Hay varias anécdotas muy simpáticas. Personalmente les recomiendo la que aparece en la página 96, donde se recuerda al maestro Ponce. No sé si alguien se acuerda del maestro Ponce. Bueno, era un hombre con un sinfín de anécdotas muy entretenidas y como les digo, en la página 96 aparece una muy buena, donde don Manuel también es protagonista. Lo arreglaba todo. No, es que yo no quisiera molestarlo, se puede decir, en alargar porque hay mucho que conversar. Pero ahora vamos a tratar de ser lo más breve posible. Yo al maestro Ponce lo conocí aquí desde chico porque él era ciclista en el deporte de él. Y acompañaba a un sabino que se fue, lo fuimos a dejar ayer al Totoral, y le gustaba mucho el ciclismo. Yo realmente no quiero meterlo, pero es que el maestro Ponce era como quien dice, el auxiliar que tenía él en las carreras. Si tenía pana, lo acompañaba de todo el litoral, recorría. Yo no sé si es que él tenía un auto que era el doctor Prado, el nexo con el libro, que sale en el libro también ese auto, un Packard, que era descapotable. Y nosotros nos servía también para ir a jugar al fútbol. Sí, el maestro Ponce lo hacía de masajista, lo hacía de todo. Así que, como le digo, lo único que no logramos nunca hacerlo era sacarse el cigarro de la boca. Son cosas que uno no se olvida, pero con la última chispa del pucho que tenía en la boca, prendía el otro. Así era, así es cierto, y yo lo digo pero el nexo de él es el auto, nada más. Gracias, don Manuel. Sabemos que don Manuel podría estar muchas horas contándonos historias, pero ya tendrá la ocasión de hacerlo partiendo por el libro. Ahora, para seguir avanzando, ¿qué sería lo que más a ustedes les llama la atención de la historia del Tao en el siglo XX? ¿Qué hitos creen ustedes que podrían destacar dentro de todas sus vivencias e investigaciones? Por favor. Bueno, esa pregunta es interesante porque si uno se pone a reflexionar y empieza a distinguir qué cosas hacen a cada balneario distintivo, y por ejemplo pensamos en Cartagena, hay un montón de construcciones antiguas que fueron creadas en un periodo determinado que a pesar de que están ya un tanto desvencijadas, bueno, forman parte de su patrimonio. Las Cruces tiene un valioso patrimonio arquitectónico también que es evidente. En el Tao creo que hemos perdido varias de las construcciones más relevantes. Por lo mismo señalar eso no sé si sea posible. Pero yo me quiero enfocar en otro elemento que tiene que ver más con lo cultural, con lo social. Y primero, antes de entrar ahí, quisiera señalar que para poder comprender la historia del Tao hay que entender que la historia de nuestro balneario se enmarca dentro de una historia de mayor alcance, que tiene relación con el surgimiento de los balnearios marítimos en Chile.
Por extraño que parezca, a principios de la República, las personas, los habitantes de Chile no tenían el hábito de construir cerca del mar. La gente se acercaba al mar por razones de puerto o bien por pesca, pero tener un lugar en la playa para disfrutar y poder reunirse, no había sociabilidad en ese momento. Este fenómeno histórico es nuevo, como repito, y surge entre 1870 y 1920 como una moda que importada a Chile, bueno, y empieza entonces a ser adquirida por las clases más altas del país. Bueno, y ese tipo de lugares, en la gran mayoría, no todos, por supuesto, se constituyeron en reductos bastante elitistas, bastante exclusivos, y a veces con una clara separación de clases sociales. Y a mí me parece sumamente valioso y destacable que en el Tao existió una realidad muy diferente a eso. En nuestro pueblo balneario, desde su formación, lo que se puede observar es una notable sensibilidad social por parte de quienes fueron fundadores y primeros veraneantes para con la gente que se fue estableciendo en la medida que el pueblo se fue desarrollando. Como prueba de esta afirmación existen muchos ejemplos. Para nombrar algunos podríamos decir la creación de la escuela, que fue una obra impulsada por la señora Rosario Aulleró, esposa de Marco Arellano, y también don Rafael Luis Díaz Lira. Marco Arellano y Rosario Aulleró fueron dueños del fondo entre 1890 y 1912. La construcción de la iglesia, cuyo diseño lo hizo a título gratuito el afamado arquitecto, pintor y Premio Nacional de Literatura, Pedro Prado Calvo, sobrino de Ernesto Prado Tagle, que también ya ha sido mencionado anteriormente, quien a su vez donó la mayor parte de los recursos para la construcción de la Casa de Socorro, el primer policlínico. Lo mismo cabe para el caso de don Armando Celis, el fundador del balneario, a quien debemos un numeroso conjunto de obras públicas y donaciones, algunas de ellas fundamentales, como es la terraza, o también la donación que hiciera don Guillermo García Asbur para la creación de la primera población social del balneario, que lleva por nombre Población Fermín García Valenzuela, en honor al padre de don Guillermo García Asbur. Nuestro estadio también ha sido fruto de una donación de terrenos, y su construcción fue empujada activamente por el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, otro tabino, Eugenio Celedón Silva. Miren, realmente son muchísimos los ejemplos que dan cuenta de esta particular característica de la comunidad tabina, que en realidad no quiero extenderme demasiado, don Manuel, tiene muchos más casos que podríamos ir agregando. Pero por último, quisiera recordar que el Tabo fue muy conocido como el balneario de los médicos, y que don Ruperto Vargas Molinares, prestigioso médico, tenía la orden en el hospital J.J. Aguirre, donde trabajaba, de que cualquier persona que llegara diciendo que venía del Tao, fuera atendida inmediatamente. Entonces, muchas personas de aquella época tuvieron acceso a una salud que en realidad muy poca gente tenía, gracias a ese compromiso, gracias a esa solidaridad que existía entre las personas que fueron veraneantes, que crearon casa en el Tao, y también con el pueblo que se fue constituyendo a partir del crecimiento del balneario. Mire, en realidad sí, que haya sido la cantidad de doctores que venían a veranear al Estado es efectivo, que si uno se pone a ver la lista que hay es tremenda, y lo que a mí más me apasiona y me hace recordarlo es la parte social que hacían ellos con la gente que vivía acá. ¿Por qué? Porque no había locomoción para llegar a Santiago. Entonces, hay doctores que se llevaban a la gente a Santiago, ellos la llevaban y ellos la tenían en sus casas y ellos la trataban, la operaban, lo que sea. Mi madre fue acá, dos doctores la llevaron a operar a Santiago y la tuvieron en su casa, y cuando ya estuvo recuperada, por eso digo, a mí me impresiona, y tenía tanto cariño por la gente de veraneantes por eso, porque eran muy sociables. Llegaba cualquier cosa que había en el Tabo, ellos trataban de solucionar a las familias criollas de acá. Como digo, y le voy a decir quiénes fueron, porque ustedes sepan. El doctor Navellán se llevó a mi mamá y la operaron de vesícula a Santiago, y la tuvo allá hasta que mi mamá está recuperada y se la trajo.
Después el doctor Vargas lo llevó mi mamá en otra oportunidad al Hospital J. Aguirre, no era J. Aguirre en ese momento, pero San José me parece que era. Entonces, el que está al lado de la Aguirre. Es la parte social de los veraneantes, quizás voy a decir una tontera, no se parece mucho a los actuales. Muchas gracias. Sí. No, efectivamente, los médicos que fueron parte de los orígenes del Tabo han sido muy generosos con los tabinos y se han salvado vidas gracias a ellos, a su generosidad. Hoy día cuesta eso encontrarlo. Bueno, ya para ir terminando un poco esta parte, sería muy valioso, interesante escuchar las palabras de don Carlos Celis, porque él obviamente fue invitado a escribir el prólogo de este libro. Él dice las primeras palabras sobre este libro, así que tiene una idea del conjunto. Y como yo les decía al principio, don Carlos es un referente, es la base de todo lo que se está construyendo ahora respecto a la historia local. Así que, don Carlos, le ofrecemos la palabra. Sí, gracias, Gabriel. Antes que nada, decir que para mí fue muy sorpresivo el año 19 cuando recibí una llamada de Juan Pablo, el que está aquí presente, o Pablo como le digo ahora, y quería verme, y fue a Santiago, fue a mi casa, estuvimos conversando, y desde el primer instante me di cuenta del real interés y lo valioso que era, digamos, su disposición hacia el Tao y lo que ya había investigado. A contar de ese momento hemos mantenido una relación casi permanente, y yo celebré mucho ese acercamiento de él, porque yo la verdad es que respecto al Tao me había definido como un lobo solitario. Yo en realidad vengo investigando sistemáticamente la historia del Tao desde el año 66, y la verdad es que, bueno, yo no soy muy buen, ¿cómo se llama?, vendedor, entonces no entusiasmé a nadie, la verdad. Hice muchas cosas, escribí por aquí, por allá, algunas cosas se publicaron, tuve la oportunidad de venir aquí, ¿no es cierto?, el año 91, cuando se celebraron los 80 años de la subdelegación del Tao. Me invitaron y aquí en la casa de los periodistas, que era la casa de mi abuelo antes, ahí una ceremonia y me tocó hablar sobre esto, que fue la primera vez que se hizo algo en público en el Tao, y yo pensé que de eso quedaría algo, no quedó nada. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esta llamada de Pablo fue providencial, porque dije, hay una chispita. Poco más adelante me encontré con Gabriel, un gran gestor cultural, y la verdad es que a través de ellos dos me di cuenta de que las cosas habían cambiado mucho y que aquí en el Tao hoy día sí hay un real interés por la historia del Tao, por la historia de las raíces, y eso es por la historia de la identidad mismo de este pueblo balneario. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento y honrado que me hayan pedido el prólogo, que así fue, y por eso quiero felicitar calurosamente a los autores, porque la verdad es que a Manuel no lo conocía, sabía por referencias de él, pero no personalmente no lo conocía, y la verdad que juntos han hecho una dupla pero fantástica y han hecho una obra pionera en este sentido y realmente encomiable. Así que mis felicitaciones. Bueno, es un honor tener a don Carlos acá y esperemos que esto le sirva de energías para continuar con su trabajo, porque yo creo que de aquí a unos meses más o el próximo año tendremos ese libro importantísimo que él está trabajando. A continuación, quisiéramos también escuchar un poquito las palabras de Alfredo Reyes, que es una persona también que tiene mucha importancia acá. Ya sabemos que es el dueño de esa máquina, no sé, de esa máquina fotográfica, pero además es un arquitecto que ha hecho mucho trabajo acá en el pueblo, en el balneario. Así que, Alfredo, cuéntanos un poco de ti y de la historia de la máquina también, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí. La verdad es que no sabía, no venía preparado porque me dijeron pasa adelante. Pero feliz. Antes que todo, o antes que nada, no sé qué corresponde, pero felicitar a la dupla
el Guieta Núñez, porque realmente, como bien dijo Carlos, se había desaparecido un poco este bichito de qué es lo que pasaba con la historia del Tao, y lo que han hecho ustedes es una maravilla. Cuando Maestro Elgueta, como le digo yo, me empezó a contar, y yo le dije, te ayudo todo lo posible, y lo traté de conectar con todos los antiguos tabinos o gente que tenía relación con Ernesto Prado, Tagle, que había sido uno de los doctores importantes, y sé de la historia que contaba Manuel Núñez, porque lo escuché no de él, sino que de su señora, que era mi tía, cuando contaban las historias de que había llevado gente a Santiago, y de Ruperto Vargas Molinares, que era primo hermano de mi abuelo, y yo un día lo acompañé con una persona al San José. Yo era chico, pero llevaba con mi padre. Y esas son historias muy bonitas porque, como dicen ustedes, historias no contadas, ¿eh? Pero eso hace que este balneario haya sido distinto como socialmente, porque se integraron todas las comunidades. Yo me acuerdo ¿cómo se llamaba, Manuel, el que estás hablando, del bueno del Ponce, Maestro Ponce, ¿no es cierto? Mi papá era súper amigo de Maestro Ponce, muchas veces almorzaba en la casa y nos contaba unas historias maravillosas. Entonces, gozar esa penetración de los que veníamos a veranear, ¿no es cierto?, con los que estaban aquí y que nos recibían, fue muy bonito. Yo no sé si en otros balnearios se dieron esa relación, como bien dijiste tú. Y la historia de la máquina es más o menos simple. El doctor Prado Tagle, que es el que tomó esta foto, aquí está la casa de Arellano Olleró, ¿no es cierto?, donde hoy día después fue la escuela del Tao. Él era un fanático de la fotografía y viajaba por todo el mundo y con su máquina que tomaba fotos, es la que está arriba, esa chiquitita, se las voy a mostrar porque la verdad es que vale la pena. Otro la saco. Esa chiquitita, ustedes ven que tiene dos lentes, ¿ya? Esa es la máquina del 1882 con que se tomaron estas fotos que ustedes están viendo, ¿ya? Está un poco trancada por los años, ustedes se imaginan, y tiene nivel además, ¿eh? Entonces, ¿por qué tiene dos lentes? Porque las fotos que se tomaban eran equivalentes a las fotos modernas. En todas las fotos son en 3 dimensiones. Qué raro, usted me dice del año 1882 inventaron esta máquina en Francia, pero se fijan en la maquinita, tiene 2 lentes, toma 2 fotos al instante, pero un lente está más adelante que el otro. Entonces, cuando uno se mete a verla, que es con esa maquinita que si ustedes se ven, tiene 2, no son focos, sino son que para poner los ojos. Entonces, uno se mete adentro y ve las fotos en 3 dimensiones. Y abajo están en una cajita que Manuel lo podrá mostrar ahí. Están todas las fotos que se guardaban en esa cajita, pero había muchas más. ¿Se fijan? Esa cajita, cada una de esas cajitas se mete adentro de la máquina y uno ve en 3 dimensiones. ¿Cómo llega a mí esa máquina? Ahí está. Es muy bonito. Muéstrale un vidrio, Manuel. Saca uno para que... No. Pero Manuel, saca uno de los vidrios. Manuel, saca uno de los vidrios que están adentro, para que se entienda lo que estoy... Ahí está. Te fijas que tiene 2 fotos. Son 2 fotos. Una al lado de la otra, pero es la misma, pero con una pequeña diferencia de una a la otra. Entonces, cuando uno se mete a esa máquina, ve en 3 dimensiones. Es una máquina, como digo, francesa. Ahí está la historia. Carlos Elgueta me dijo, por favor, cuenta la historia, y aunque sea un poco latosa, pero la estoy contando. Se supone que hay 2 máquinas en Chile de esas. La otra está en la Biblioteca Nacional. Sí. Y esta está aquí en el Tao. ¿Sí? Esta es parte del patrimonio del Tao.
Bueno, súper interesante. Alfredo, esperemos, ojalá que si más adelante acá hay un museo, De todas maneras. que esta máquina sea donada como patrimonio al Yo museo. feliz. Yo cumplo lo que digo, así que... Esperemos eso. Te vamos a cobrar la palabra. Y cómo me llega a mí una cosa muy simple, porque Néstor Prado Tagle, que era el fotógrafo, y se pueden mostrar más, no sé, hay unas fotos del Tavo preciosas. Están todas están en el libro. Ya, todas están en el libro. Era cuñado de mi abuela. A él no lo conocí cuando nací yo ya tengo 70, mi tío Ernesto murió como 7 años antes que yo naciera, pero siempre se hablaba de la máquina y nosotros de chicos mirábamos y nos gozábamos con esta máquina. Y cuando muere mi tía Luisa García, mi abuela le pasan esta máquina, se la pasan a mi padre y mi padre me la pasa a mí. Y un día se la muestro a Manuel Núñez y quedó alucinado, si esa es la verdad. Y Manuel dijo, con esto voy a partir haciendo lo que acaba de hacer. Este libro maravilloso, y se unió con el Guieta y hicieron el dúo dinámico salvaje. Así que yo los felicito. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Bueno, vamos a ir ya terminando con esta parte. Como el tiempo es escaso,